Pues muy buenos días, Abidaid, Jesús, Estelina. Pues ya estamos prácticamente a la mitad de este primer módulo de Prácticas Profesionales uno. La clase de hoy y la clase grabada ya están en la plataforma para que también las puedan revisar posteriormente. Y el tema que estaremos viendo tiene que ver mucho con este, el currículum, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hecho un currículum o tenemos nuestro currículum pero no está actualizado? Entonces, en estos momentos que ustedes van a estar o haciendo prácticas o estar de becarios o incluso en su mismo trabajo, si hay la oportunidad de crecer, vuelven a revisar su currículum, ¿sale? En todo proceso para reclutamiento o para crecimiento y ocupar una nueva vacante, te van a pedir tu currículum, el dueño de la vacante, porque lo tiene que revisar y también el área que se encarga de reclutar. Entonces, el currículum es una herramienta básica para cualquier profesionista, porque es necesaria, porque es una primera mirada a conocerte un poquito antes de tener una entrevista contigo, ¿sale? Que ese es el siguiente paso. Pero en el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es tener un currículum siempre actualizado. Y hoy en día, lo que ya nos están pidiendo o lo que es más funcional para las áreas de reclutamiento y para el mismo dueño de la vacante que va a leer tu currículum es que sea lo más práctico posible, ¿sale? ¿A qué me refiero que sea práctico? Que tenga una estructura muy adecuada para que se pueda leer correctamente y también, pues no cometer ciertos errores que a mí me pasó al principio. Yo pensaba que entre más cosas escribiera de lo que hice o de mi experiencia, era como para presumir, ¿no? Lo que podía, lo que tenía o mi experiencia. Y no, la realidad es que hoy en día tu currículum tiene que quedar en una sola hoja. Entonces, pues bueno, ese va a ser el reto para ustedes, porque entiendo, Abidaí, Armando, Estelina. Hola Jenny, buenos días, bienvenida. Buenos Todos días. tienen todos tienen su currículum, ¿cierto? Digo, si no lo tienen, también igual, hoy es momento para empezar a hacerlo. Pero entendería que todos tienen su currículum, ¿sí? Jenny, Estelina, Armando. Sí, sí, así Ok, es. muy bien. Bueno, pues ahorita lo que vamos a ver en este tema es precisamente estos tips o consejos que vas a tener que, bueno, no es que tengas que, sino más bien son recomendaciones para ti al momento de hacer tu currículum. Y cuando los apliques, pues puede ser mucho más efectivo pues esta herramienta que te decía, es tu primera llegada o tu primera mirada que van a tener de ti quienes te van a conocer en una entrevista. Entonces, qué mejor que hacerlo de una manera adecuada, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y también les voy a mostrar algunas páginas donde incluso existen formularios, ¿no? O más bien plantillas para que puedas hacer directamente en formatos estructurados un currículum. Hay algunos que son gratis y otros que te cobran, ¿no? Pero hay algunos incluso que ya tienen un diseño muy padre que tú puedes elegir. Yo apenas actualicé también el mío y lo hice a través de Canva. Entonces, en Canva es para que tengas un diseño mucho más estético, más bonito, pero también incluso hasta mismo Word ya trae algunas plantillas que puedes ocupar. Pues bueno, de eso va el día de hoy esta clase porque se los prometo, aunque pues no necesariamente ustedes estén buscando un nuevo trabajo, etcétera, pero sí cada vez que haya lo que les mencionaba en un principio, esta interacción con otra empresa o con tu misma empresa para un crecimiento o con otra empresa para poder ocupar una vacante, siempre va a ser necesario y te van a pedir tu currículum. O sea, no hay ningún ambiente laboral donde el currículum no sea necesario para poderte conocer. O sea, siempre va a ser un requisito. Entonces, pues qué mejor que empezar a trabajarlo y darle forma. Si ya tenemos uno, pues hay que darle una forma, ¿sale? Hay que actualizarlo. Pero bueno,
Voy a compartir mi pantalla y me dicen cuando puedan verla, por favor. Les comentaba, la clase grabada ya está también en la plataforma y también la información que ahorita estaremos viendo en la clase en vivo, ¿de acuerdo? También si no pueden abrir su micrófono, por lo regular sé que Vidaí te estás en el trabajo, aquí también te voy leyendo en el chat, ¿sale? Para cualquier comentario que quieran hacer, ¿ok? Bueno, ¿ya ven mi pantalla? Sí, ya se puede ver. Excelente, gracias Jenny. Fíjense, aquí les decía, vamos a ver, primero entender qué es un currículum, ¿ok? Este nombre al documento que así se llama, ¿no? Curriculum vitae o currículum o hoja de vida, prácticamente lo que va a contener este documento, que es un documento personal, va a contener tus estudios y sobre todo el último grado de estudios que tengas, méritos, cargos, premios, experiencia laboral que hayas tenido, o lo que has desarrollado o algunas habilidades que también pudieras haber generado en tu experiencia, ¿no? Entonces, hablar de ti prácticamente en un resumen, ¿ok? En todo lo que tengas como experiencia y pues todo lo que has laboralmente, pues, o que se pueda compartir laboralmente en un solo documento. Entonces, de aquí viene la relevancia, porque como les comentaba al principio, y no sé si a ustedes les pasó, es que su currículum, pues, a veces llegaba a tener hasta 2 o 3 hojas, ¿no? No por ambos lados, o a lo mejor si lo ponías por ambos lados era una hoja y media, ¿no? O 2 hojas. Y entonces, en mi caso, cuando yo empecé, las primeras interacciones laborales, pues tenía esa falsa creencia, ¿no? Y incluso, pues no me interesaba tanto como la estructura o más bien yo lo veía como un documento, como simplemente como cuando redactas una carta, ¿no? No le veía como un sentido tener un diseño específico, no me parecía relevante. Con base a las experiencias que fui teniendo, pues lo fui aprendiendo, pero no necesariamente porque alguien me haya enseñado o hasta el mismo reclutador te haya dicho algo, ¿no? De repente, pues el reclutador lo que hace por falta de tiempo tiene que ser muy práctico, ¿no? Porque imagínense, luego una de sus actividades principales es estar haciendo entrevistas y no puede citar a quien no sea o que no cumpla el perfil, entonces tiene que ser muy cuidadoso y para eso tampoco tiene tanto tiempo para revisar los currículum. Entonces hay que ser muy prácticos para facilitarles nosotros como profesionistas el trabajo y así sea mucho más fácil y se agradece y además te permite a ti que de inmediato o sea, de los primeros que vaya a estar revisando porque es muy fácil, ¿no? El poder revisar tu información. Entonces eso también te va a dar mucha ventaja porque si cumple el perfil, que es la siguiente parte que vamos a ver también aquí dentro de estos tips, ¿no? Para elaborar tu currículo, te permita tener más oportunidad de que te llamen para una entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de lo que hemos platicado. Esta palabra de currículum vitae viene del latín, ¿eh? Por eso es que así se escucha, pero en realidad quiere decir es hoja de vida, ¿no? O carrera de vida, básicamente, ¿no? Las dos palabras. Dudas, comentarios, ¿no? No, profe, no, ninguna duda. A ver, vamos a ir platicando un poquito. Jenny, ¿qué tanta información tienes en tu currículum? Y me refiero a la cantidad no sé, en el documento. ¿Está en una sola hoja? ¿Tienes 2 hojas? Yo, por ejemplo, Honestamente, ¿no? Honestamente. sí, el primero que había hecho, sí incluí bastante información, la verdad, en la primera, pero ya antes de entrar a laborar donde estoy actualmente, utilicé igual la plantilla de Canva, porque sí, mi currículum, el primero que había diseñado, sí estaba, la verdad, muy extenso, con mucha información que a lo mejor tal vez no era muy relevante. Y ya
me puse a buscar como tutoriales para poder hacerlo y lo que me funcionó mucho fue las plantillas de Canva. Entonces sí, ya quedó como más, según yo, más estructurado. Ok, muchas gracias, Jenny. Sí, 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 totalmente. Abidaid, yo sé que a lo mejor no puedes abrir tu micrófono, pero ahí en el chat nos puedes escribir. Armando, misma pregunta, a ver, cuéntanos. ¿Tienes currículum? Y si tienes currículum, ¿qué tanto contenido tienes en él? Bueno, solo una vez lo tengo hecho y hasta el momento porque como trabajo en Sam's Club, solo de allá he estado y sí contenía mucha información. Ok, de acuerdo. ¿Ocupaste algún formato en particular, alguna plantilla, así como decía Jenny, como les comentaba, yo usé Canva, por ejemplo, o también No, hay algunas páginas? ¿No? Ok, realmente solo era el normal. ok, de Sí, acuerdo. pero Estelín, no he estado de Canva. Sí. de acuerdo. Ese está bueno, ¿eh? Ahorita les voy a pasar ahí, pueden buscarlo y les voy a enseñar cómo se ve el mío, el que yo también hice, ¿no? Ahí. Estelina, igualita puede ser tu micrófono, si no nos escribes en el chat. Igual que Abidaid, ¿eh? Ahí te leo, Abidaid, si escribes ahí algún comentario respecto a esto que les pregunto. Bueno, Tania, bienvenida a la clase, ¿cómo estás? No sé si me escuchas, Tania. Bueno, ok, ya aquí tengo un comentario. De acuerdo. No te preocupes, Estelina. Les decía, pueden escribirme ahí en su chat, por favor, Tania, Vidaít, Estelina. A ver, cuéntenme un poquito si tienen currículum y qué tanto contenido tienen en él y si se han basado en alguna plantilla o qué formato han utilizado para su currículum que tienen actualmente. Porque la intención es eso hoy. eh, Podamos actualizar nuestro currículum con base a los pasos que vamos a ver ahorita que deben contemplar en él, ¿de acuerdo? Y pues bueno, esto les va a permitir tener una herramienta, un documento personal que te va a facilitar un poco más el poder tener un siguiente paso en tu proceso de selección, ¿no? Para que tú en este caso ocupes una vacante o pues igual en este sentido también seas considerado para algún crecimiento en tu misma empresa y llegas al siguiente paso, que es una entrevista. Entonces, lo primero tiene que ver con redactar un objetivo profesional, ¿de acuerdo? Eh, ¿A qué se refiere esto? ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Jenny? El concepto, todo esto. Uno, redacte su objetivo profesional. El objetivo profesional es un pequeño enunciado que refleja brevemente la compatibilidad entre su perfil y la vacante. Este debe incluir su título o puesto, habilidades requeridas y aptitudes propias para el trabajo. Un objetivo profesional para un contador con experiencia podría ser contador con más de 15 años de experiencia, especializado en impuestos y con gran capacidad de trabajo bajo presión. En el caso de un recién egresado, el objetivo profesional debe hacer énfasis en sus conocimientos y aptitudes. Por ejemplo, diseñador titulado con alto dominio de Adobe Suite, sentido de la responsabilidad y habilidad para realizar varias tareas a la vez. Muchas gracias, Jenny. Si se dan cuenta, desde aquí empezamos con algo súper relevante. Y ya ven que les había dejado de tarea anteriormente que buscaran algún en OCC, en Computrabajo, en alguna de de estos buscadores, ¿no? Bueno, donde tenemos esas plataformas para buscar trabajo, algunas opciones, ¿no? Que les gustaran a ustedes para hacer ahí sus prácticas o su servicio, etcétera, ¿no? Y siempre cuando hay una vacante publicada, te pone la descripción o básicamente el perfil, ¿no? Esa sería la palabra, el perfil del puesto. Es decir, siempre que vas a ver una vacante, no te hablan de personas, ¿no? Del perfil de una persona, sino del perfil del puesto. Es decir, ¿qué se requiere? ¿Qué habilidades? ¿Sí? ¿Qué actitudes? Eh, ¿Qué aptitudes en este caso también se requieren para poder cubrir esa vacante?
Entonces, entre tu currículum esté más alineado a lo que se requiere, cuando yo lo leo como reclutador, ¿sale? Es como yo me voy a dar cuenta si efectivamente cubres o no el perfil y de ahí voy a tomar la decisión de llamarte o no. Sinceramente, les voy a ser así muy honesto. Un reclutador lo que va a hacer es, yo no voy a perder el tiempo con alguien, ¿sale? A invertir tiempo con alguien que no cubre el perfil. Y pues no es que sea una grosería para las personas, digan, ay, ¿por qué no me consideran? Pues porque a lo mejor de esta primer mirada que yo voy a tener como reclutador, pues no me permites ver eso. No sé si me explico. Entonces, aquí por eso viene la relevancia. Si ustedes tienen su currículum y es el mismo que utilizas para toda la vida, ese es el primer error, ¿sale? Ojo, no estoy diciendo que ustedes en su currículum deben mentir. No es mentir, sino más bien tu currículum tiene que estar adecuado al perfil del puesto, ¿no? De la vacante que quieres cubrir, ¿vale? Entonces, debes tener muy claro de tu experiencia. Y aquí te lo manejan, ¿no? Como esos objetivos. Si tienes experiencia en el área, pues cuenta tu experiencia, cuánto tiempo tienes de experiencia y haciendo qué. Si no la tienes, pues por lo menos que sí puedas identificar habilidades o algunos conocimientos que te permitan alinear tu perfil con el de la vacante. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Sí, por ejemplo, profe, eh, como tal para describir actividades, a veces nada más lo hay que estructurarlo en una simple frase, ¿no? A lo mejor sabemos hacer no sé, a lo mejor actividades que tengan que ver con documentación, obviamente no vamos a describir todo, sino a lo mejor nada más podemos poner, ¿cómo se puede decir? Gestión documental o algo así, no sé, para que no se vea tanta Sí, es información, ¿no? exacto. Sí, entre más breve sea, pero sí muy preciso en tu comunicación. Si se dan cuenta, de hecho vamos a ver Ajá. todo un curso de comunicación prácticamente, porque ahorita que están o van a empezar a hacer prácticas, servicio o cualquier tipo de estadía, es necesario que tengas buena comunicación, porque eso te va a permitir abrirte las puertas o cerrártelas, ¿vale? Eh, entonces, sí tenemos que ser muy claros en el tipo de cómo colocamos esa información muy precisa, pero por eso tienes que, no nada más es mandar mi currículum, ya hay una vacante que me gustó y mando mi currículum, sino más bien es revisa muy bien el perfil de esa vacante, a ver qué te piden, ¿no? Que sepas hacer o, o cuáles son esos requerimientos específicos para poder cubrir esa vacante. Con eso, tú empiezas igual a analizarte en tu experiencia qué cuentas de eso que te piden. A lo mejor puede ser que no tengas todo, pero sí la mayoría. Pues eso es lo que tendría que estar en tu currículum, ¿sale? Y de una manera muy precisa, por eso les decía, hoy regla para todos es que tu currículum tiene que estar en una sola hoja, ¿no? Y de preferencia solo en una cara, no por ambos lados, ¿sale? Entonces, es un gran reto porque eso significa que necesito utilizar un diseño, ¿no? Una estructura muy específica para mi currículum. Eso le da más profesionalismo al documento. Y además, como les mencionaba, le permites al reclutador agilizar su trabajo, ¿no? Y también a ti te da la oportunidad de que seas considerado pues, para que te llamen a la entrevista, ¿sale? Entonces, bueno, haciendo bien esto, créeme que ya tienes un paso adelante del proceso de reclutamiento. Bueno, número dos, incluye información de contacto. Esto es importante también. Siempre tienes que tener aquí datos actualizados, ¿sale? Como por ejemplo tu correo electrónico, tu teléfono o alguna red social o algún medio donde te puedan contactar, ¿sale? No, está muy mal visto que pongas datos de teléfono que ya no utilizas o algún dato de contacto que ya no tengas, ¿no? Por eso lo importante es siempre tener actualizado tu currículum, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, número tres, aquí viene lo que también te comentaba. Adapte la información a la vacante, ¿de acuerdo?
A ver, Jesús, no sé si me puedes ayudar, por favor, a leer esta parte. Así como ninguna oferta de empleo es idéntica o otra su CV, tampoco deberá hacerlo, pero no lo malinterprete. Esto no quiere decir que deba mentir o inventar su información, sino que considera adaptar su currículum a las características de cada vacante. Por ejemplo, si envía su CV a una organización no gubernamental, enfatice su labor social. En caso de ampliar para un puesto de la docencia, mencione la participación que ha tenido en manejo del adolescente y su experiencia frente a un grupo de personas. Muchas gracias, Jesús. Entonces, por eso les decía, tómense el tiempo en verdad, ¿sale? Por si van a mandar su currículum para postularse a una vacante, a que lo actualicen, lo trabajen. Es decir, ¿cuál sería el ejercicio que tienes que hacer? Cada vez que hagas esto, el que te postules a una vacante, tienes que actualizar tu currículum, ¿sale? Acorde a la vacante, al perfil de esa vacante. Entonces, haciéndolo de esta forma, te decía, la probabilidad de que tengas la llamada eh, para una entrevista, pues va a ser más del 90% de las ocasiones. Entonces, si haces esto, créeme que te va a ayudar muchísimo. Y como bien lo decía aquí también en la lectura que hizo Jesús, no se trata de mentir, ¿eh? Ojo, eso es importante. Tampoco pongas cosas que no son. Lo que tú sí, por eso es importante también que te conozcas tú mismo, ¿no? Lo que tú sí tienes como experiencia, como habilidad, conocimiento, eso es lo que debería de estar ahí en el documento, en el currículum, ¿ok? Porque de todos modos, con base a tu currículum, parte de la entrevista también va a tomar forma, ¿no? Es decir, el reclutador va a tomar mucha de la información que pongas en tu currículum para hacer cuestionamientos más profundos al momento de la entrevista y eso le va a permitir, en este segundo paso, asegurarse que efectivamente cubres el perfil de la vacante. ¿Sale? Entonces, ¿por qué te platico mucho de este rol que tiene el reclutador? Porque el reclutador, dentro de su proceso de selección, a él le cuentan, este, ojo, no solo la cantidad de gente, de la cobertura de vacantes, ¿no? Sino también la duración que tengan dentro del área, la rotación, ¿no? Entonces, si solamente recluta por reclutar, pero no recluta gente con el perfil adecuado, pues claro que va a tener rotación. Y entonces eso le impacta a él en sus resultados. Y también a la organización, porque a un bueno, alguien que lleva el reclutamiento, pues es una parte importante porque estás haciendo llegar el talento a tu equipo de trabajo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que te hablo mucho de este rol. Si tú en verdad le ayudas con esto, fácilmente vas a tener mucho mayor probabilidad de que te eh, puedas lograr tener esta cobertura de la vacante, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. La verdad es que es muy feo cuando mandas un currículum y ni siquiera recibes una llamada o una contestación de tu correo, nada, ¿no? Pero por lo que les menciono, o sea, el reclutador no tiene mucho tiempo porque tiene que estar cubriendo vacantes todo el tiempo por la rotación que haya o crecimientos. Y entonces, eh, entre más práctico sea el currículum que reciba, ya también como por la experiencia, cuando ves un currículum y ves que no está muy bien estructurado, desde ahí, bye, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, porque pues a menos que sea súper urgente y necesites mucha gente, pues tal vez te vas a detener un poquito más a revisar el documento, pero si no, la realidad es que no van a perder el tiempo en eso, ¿eh? Los reclutadores. Bueno, el siguiente paso que también hay que considerar es el orden cronológico en cuestión de tu experiencia. Hay un error que se comete frecuentemente, ¿eh? A mí me pasaba también. Yo empezaba desde
en la redacción de mi experiencia. A ver, bueno, vamos a ver si a ustedes les pasa lo mismo o cómo tienen su currículum. A ver, vamos a ver. De los que están ahí en su casa, bueno, que están en, ¿cómo se llama? En el trabajo y pueden ahí por el chat, me pueden escribir. Por tu redacción, ¿cómo empiezas tu redacción de tu experiencia? ¿Por el primer trabajo que has tenido o por el último? A ver, escríbanlo. ¿Por dónde empiezan? Ya nos quedan 10 minutitos. A ver, Jenny, Armando, ustedes que pueden abrir su micrófono. Yo lo tengo con mi actual trabajo Ok. y de Armando, ahí me fui con el primero. ok, exacto. Armando, decías que estabas en tu primer trabajo, ¿no? Ahí en Sams. Sí, maestro. Ok, entonces, ¿qué es lo ideal? Así como bien lo mencionaste, Jenny, tienes que empezar siempre en tu redacción por el último empleo que tienes y de ahí hasta el primero que tuviste, ¿no? Y tampoco si has tenido muchísimos trabajos por los últimos tres, ¿no? Entonces, eh, para que efectivamente solo a mí me des la referencia del tiempo, o sea, también es importante, se ve mucho por parte del reclutador el tiempo que hayas durado en cada puesto. Entonces puede ser que a lo mejor en la misma empresa que estuviste en dos puestos diferentes, pues ponlos, ¿no? Y ya tienes como dos referencias con tiempos diferentes y eso te permite todavía eh, brindar mucho mayor seguridad y tranquilidad al reclutador, ¿no? Porque es otra cosa que también revisan mucho, el tiempo que estuviste laborando, ¿no? En esa empresa. Pero bueno, entonces, en resumen, cuando hablamos de un orden cronológico, tenemos que empezar la experiencia profesional del más reciente al más antiguo, ¿sale? Es decir, lo primero que debe de aparecer ahí es tu último puesto, o si estás laborando todavía, ponerla ahí actual, ¿no? ¿Desde cuándo empezaste a laborar ahí y que pues estás actualmente ahí todavía, ¿sale? Después, describa su preparación y educación. Al igual que la experiencia profesional, la preparación y la educación deben ser ordenadas de manera cronológica. Si cuentas con estudios profesionales, no es necesario que incluyas información sobre tu primaria o secundaria. O sea, eso tampoco, ¿no? No olvides mencionar todos los cursos o capacitaciones que estén relacionadas con la vacante. Eso va a ayudar mucho. Entonces, de este punto, por ejemplo, si ustedes ya tienen una maestría o tienen algún doctorado, cualquier tipo de posgrado. Un posgrado puede ser un diplomado, una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces, si adicional a hoy que ya están por terminar su carrera, ¿no? Vas a tener una licenciatura de administración y adicional tienes alguna otra, pues bueno, puedes agregarla solamente el de licenciatura o ingeniería, si es que hay alguien también estudia ingeniería, y el de y tu posgrado, ¿no? El último que tengas. Pero sí no tener como eh, pues tanta información educativa, porque pues si ya llegaste hasta un nivel profesional que es de licenciatura o de ingeniería, pues lo demás lo tienes por ende, ¿no? A menos claro, si estamos hablando de alguien que no ha terminado o que no estudió una carrera profesional y se quedó a nivel preparatoria, ¿no? O una carrera técnica. Ah, bueno, eso es diferente. Si tienes que ponerla. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? No, no, ¿No? Ok, no. de acuerdo. Bien, la siguiente es número 6, añada habilidades relevantes para el trabajo. En este paso, fíjense, es muy necesario que cada uno de ustedes haga un análisis de su propia personalidad para identificar cuáles competencias, y recuerden que cuando hablamos de competencias me refiero a conocimientos, habilidades, lo hacen más apto para el puesto. Aquí hay un ejemplo. Al aplicar para un puesto operativo en un call center, tal vez su creatividad no sea tan relevante, mientras que su sentido de responsabilidad
y el orden sí lo sean, ¿no? O a lo mejor hay muchas veces que por el tipo de actividad que vas a tener que interactuar o vas a atender clientes con, este, no sé, extranjeros, pues a lo mejor ahí sí es muy relevante que pongas tu dominio de inglés, ¿sale? Y qué tanto personaje, porque a lo mejor en el perfil de la vacante te dicen, oye, que tengas dominio de inglés, ¿no? Pero, o que sepas, eh, tengas un nivel básico de inglés, pero qué tan básico, ¿no? No sé, entonces ahí a lo mejor tú puedes, sí, te poner ahí efectivamente tu habilidad que tienes en este tema, ¿no? Por ejemplo, o en un manejo de un sistema, a lo mejor de una paquetería como Office, etcétera. Entonces, esto también para que pueda yo como reclutador ver más fácilmente que si cuentas con esas habilidades que me van a dar a mí la tranquilidad y claridad de que efectivamente es competente para el puesto. Número 7, optimice su currículum. Aquí también muchas veces, mm, bueno, ya hoy en día tenemos la opción hasta incluso de hacerlo mucho más fácil. Tu currículum con un código QR lo puedes tener ahí guardado para que se pueda ver mucho más fácil. O también otra cosa importante, cuando tú lo mandes, lo ideal es que siempre lo mandes en un PDF, ¿no? Perdón, en un documento en Word. A veces lo mandas en PDF, pero bueno, dependerá también cómo te lo pidan. O sea, lo importante es tener muy claro el cómo vas a enviar el documento. Entre más fácil lo puedas eh, compartir, ya sea por correo o por algún medio básico, pues también nada más es tener mucho cuidado para ver cómo te lo piden directamente. Normalmente siempre te lo piden por correo, ¿no? Eh, También igual aquí importante, mm, organiza muy bien el texto, por eso te decía el tema del diseño del currículum, la estructura. Usa palabras clave a lo largo del documento, por eso como también mencionaba Jenny hace un momento, no necesito poner tanta información cuando lo puedo hacer en 2 o 3 palabras, ¿no? Muy rápido. Eh, Punto número 8, muestra tu trabajo. Algunas vacantes se prestan más que otras a la presentación de ejemplos. Si usted trabajó en la industria de diseño, adjunte en su currículum vitae un portafolio con algunas de esas muestras que usted hizo, ¿no? O si tuviste algún logro, algo relevante que quisieras compartir o que tengas algunos reconocimientos, pues también se pueden compartir, ¿no? Eso también de alguna manera ayuda mucho para poder todavía lucir más, pero no solo por presumir, sino, ojo, claro, si solamente por la vacante que vas a cubrir son necesario que lo puedas mostrar. Si no, pues está de más que compartas más información que no te piden. Cuida el diseño y presentación de tu currículum. Es muy importante, ¿sale? Por favor, tu ortografía, la redacción que ocupe. Por eso te decía que el tema de comunicación es fundamental, ¿ok? Y que también tiene que ver aquí, como le decía, la ortografía y el diseño en cuestión de cómo va a estar acomodada la información. Por eso es importante que tenga una estructura. Ya nos queda muy poquito tiempo. Les voy a compartir ahorita por el chat 2 opciones que pueden ocupar. Una para un tema básico, en este caso para que puedan sacar algunas plantillas. Déjense se las pongo aquí en el chat. A ver, para que ahí lo tengan a la mano. De todos modos, ahí alguien me ayuda a ponerlo en el grupo de WhatsApp. A ver, aquí se los pongo. Este es uno. Y de Canva pueden entrar a buscar Canva. Se escribe así. Buscar y registrarse Canva, ¿no? Ahí hay diseños más, pues, un poquito más estéticos, ¿no? Eh, lo que van a hacer ahora ustedes es con base a esto que les estoy compartiendo. Hay más, ¿eh? Ustedes pueden buscar en Google, hay muchísimas páginas que te dan plantillas gratuitas, porque hay otras que sí tienen costo. Eh, lo que van a hacer ustedes es con base a estos 10 referencias, esos 10 tips, van a tener que empezar a actualizar su currículum. Y sobre todo ahorita, con base a uno de de las vacantes que ya vieron en OCC o de las empresas donde buscaron, ¿no? Que les mencionaba en un principio, hace creo que 2 o 3 semanas, de alguna de las empresas que les gustaría tener este acercamiento y que los consideren, que esté alineado a
a esa empresa, ¿vale? Entonces, yo aquí les muestro un poquito a lo mejor en mi caso cómo se ve mi currículum. Yo utilicé también, como les decía, Canva. A ver, me dicen cuando lo puedan ver, por favor. ¿Ya lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Miren, este es un ejemplo de los que tiene Canva. Está padrísimo porque, fíjense, te da la oportunidad de ponerlo de manera muy estructurada, ¿sale? Tu información, ¿ok? Entonces,